En el video anterior estuvimos definiendo primeramente y posteriormente analizando el movimiento armónico simple, un movimiento ondulatorio, ¿verdad? Que es característico de diversos fenómenos físicos, pero que lo estuvimos analizando o estudiando a partir de una situación como la que se muestra en la figura. Sí, pensemos un resorte que tiene una longitud inicial y que a partir de esa posición fijamos un bloque, lo estiramos hasta ese resorte una longitud A, ¿verdad? Y luego lo liberamos, que sería el mismo caso que si comprimiéramos al resorte, ¿verdad? A partir de su posición original una longitud A y luego lo liberáramos. Ya vimos algunas de sus características. Ese bloque estaría oscilando, tendría un movimiento de ida y vuelta a partir de su posición original, que estamos marcando ahí en el diagrama como x igual a cero. En ese movimiento, si tomamos como esa longitud inicial del resorte como nuestro origen, en ese movimiento, pues la posición del bloque estaría variando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Llegando a posiciones extremas. A la posición x igual a y x igual a menos a. Y bueno, en todo ese movimiento pasará por posiciones intermedias. Si estamos considerando como la longitud original del resorte como nuestro origen, entonces, bueno, cuando el bloque se encuentra a la izquierda, su posición se consideraría negativa y si se encuentra a la derecha, su posición se consideraría positiva. Cosas que ya habíamos visto en el video anterior, puedes ver todo esto con más detalle. En ese video, aplicando las ecuaciones o el principio de la conservación de la energía, ¿verdad? Estuvimos explicando cómo se convierte la energía en todo este movimiento, cómo se está intercambiando la energía y a final de cuentas pudimos llegar a las siguientes expresiones. Y bueno, de aquí podemos ver algunas, o recordar, porque ya lo vimos, algunas de las propiedades, ¿no? Estas expresiones nos indican que en ese movimiento de ida y vuelta, los valores de velocidad, de aceleración y de fuerza serán máximos en algunas posiciones. Ya explicamos por qué. Así que, resumiendo muy brevemente, en las posiciones extremas, que son x igual a y x igual a menos a, la velocidad es igual a cero, ¿sí? Es en reposo donde cambia de moverse en un sentido para moverse al otro, y son las posiciones en las que tanto la fuerza como la aceleración son máximas, sí, pues es donde el resorte está más deformado, y por la ley de Hooke, entre mayor es la deformación, es mayor la fuerza que ejerce el resorte, ¿verdad? Y en el punto intermedio, donde el resorte no ejerce ninguna fuerza, es donde se alcanza el valor máximo de velocidad que se puede calcular con esa expresión, ¿verdad? Sí, porque ahí toda la energía potencial elástica se ha convertido en energía cinética. Bueno, entonces también en los puntos intermedios, bueno, alcanzará valores variables, valga la redundancia, tanto de aceleración como de velocidad. Así que la última expresión me permite calcular la aceleración en un punto diferente al punto de equilibrio o a los puntos extremos. En cualquier posición, ¿cuál es la aceleración? Ahora, ¿cómo determinaríamos la velocidad? Así como la aceleración en una posición en particular. La verdad es que no pusimos la fórmula así despejada como tal, sino partíamos de una expresión que era más general y que nos permitía hacer algunos cálculos. La expresión que estábamos utilizando era la siguiente, que llegamos a ella aplicando el principio de la conservación de la energía a sistemas conservativos, ¿no? Utilizando energías cinética y potencial elástica. Todo eso lo podemos ver en el video anterior y a partir de aquí podemos resolver ejercicios variados, ¿no? Por ejemplo, si yo conozco la posición, puedo de ahí calcular, y la máxima deformación o la amplitud, de ahí puedo calcular la velocidad o viceversa. Si conozco la velocidad, puedo conocer la posición, o si conozco la velocidad y la posición, puedo calcular la máxima deformación, la amplitud, ¿no? Pero digamos que quiero utilizar esa expresión para calcular en particular la velocidad en función de la posición. De esa expresión, simple y sencillamente tendríamos que despejar la velocidad y llegaríamos a la siguiente, a la cual seguramente llegamos en alguno de los ejercicios que resolvimos para calcular velocidad. El despeje
no es nada complicado, ¿no? Primeramente esta k por x cuadrada la pasamos restando y luego la masa que quedaría multiplicando al lado izquierdo la pasamos dividiendo y el cuadrado lo pasamos como raíz. Bueno, así como decimos, ¿no? Bueno, entonces ahora aquí podemos ver que tenemos un factor común, ¿no? Que multiplica y que divide ambos términos del numerador k y m. Estos los podemos agrupar y esa expresión la podríamos escribir de la siguiente manera. Sería una expresión equivalente, ¿sí? Podríamos comprobar ahí matemáticamente por sustitución o de alguna manera que son equivalentes las expresiones. Solo estoy factorizando la k y la m que multiplican y que dividen a ambos términos. También esa división y posteriormente explico por qué, perdón, esa diferencia a cuadrada menos x cuadrada que tengo dentro de la raíz, la podríamos expresar de la siguiente manera. Como a cuadrada que multiplica a un binomio. ¿Qué binomio? ¿Cuál sería el primer término? Bueno, obviamente esto parece complicar, ¿no? Más que simplificar la fórmula. Pero ahorita explico por qué lo hacemos así. Pues que multiplica 1, ¿no? Para tener el primer término, a cuadrada por 1 a cuadrada, menos, ¿y por qué tenemos que multiplicar a cuadrada para que nos dé x cuadrada? Pues por x cuadrado dividido entre a cuadrada. Así de esa manera al aplicar propiedad distributiva a cuadrada por 1 a cuadrada y al multiplicar a cuadrada por esta fracción, pues nos quedaría x, ¿no? Ahí la cuadrada que multiplica y que divide se cancelarían, se anularían y solo nos quedaría x cuadrada, ¿no? Entonces, todo esto que tengo aquí adentro, k sobre m por a cuadrada menos x cuadrada, lo podemos ir visualizando para ahorrar un paso y no escribir tanto. Lo podríamos visualizar como raíz cuadrada de k sobre m por a cuadrada, luego por 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada, es decir, esta expresión. Bueno, entonces luego por propiedades de los radicales vamos a separar todos esos tres factores que tendríamos dentro de la raíz. Entonces tendríamos raíz de k sobre m, considerándolo como uno de los factores, por raíz de a cuadrada. Aquí vamos viendo que se anularía, ¿verdad?, esa cuadrada con la raíz, y por raíz de 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada. Bueno, prácticamente voy a copiar esa misma expresión, solamente la raíz de a cuadrada pues, la voy a expresar como a y sería igual a la raíz de k sobre m, que multiplica a y que a su vez multiplica la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada. Bueno, esta expresión algunos libros así la presentan y para aprovechar una propiedad es que es constante, que sería la velocidad máxima, la velocidad del bloque siempre que pase por el centro, ¿no? Por el punto de equilibrio. Sí, porque si notamos, toda esta parte de esa expresión, pues representa la velocidad máxima. Aquí lo podemos ver, velocidad máxima igual a raíz de k sobre m por a. La deducción de esa expresión, bueno, es pues parte del video anterior. Entonces también la velocidad en un punto en particular lo podemos expresar en función de la velocidad máxima y de la posición, ¿verdad? Entonces sería la velocidad máxima por 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada. Y así la expresan algunos libros y de ahí se resuelven algunos ejercicios. Todavía vamos a trabajar un poquito más con esta expresión. Esta diferencia dentro de la raíz 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada lo vamos a expresar de otra forma. También la podríamos expresar así. El 1 lo podríamos expresar como a cuadrada sobre a cuadrada, si no estás de acuerdo, ¿no? Si no estás en contra, perdón. Menos x cuadrada sobre a cuadrada para sacarles un común denominador, ¿no? A ambos términos. Que es prácticamente como ir de regreso, ¿no? Entonces tendríamos esto a su vez, por tener el mismo denominador, lo podríamos expresar como a cuadrada menos x cuadrada sobre a cuadrada. Entonces todo lo de dentro de la raíz lo podríamos expresar así, ¿sí? Y bueno, pues lo debía haber puesto de otro color, entonces vamos a ponerle así, como que esto es como un paréntesis matemático, ¿no? Entonces, esto a su vez lo podríamos, entonces, con lo que acabo de decir, expresar como la velocidad máxima
La raíz cuadrada, bueno, aplicando propiedades nuevamente de los radicales, la radical de un cociente se puede calcular como la división de la raíz del numerador entre la raíz del denominador, ¿sí? Y en el denominador tendría raíz de a cuadrada, que se anularía el cuadrado con la raíz, ¿verdad? Y entonces finalmente la velocidad máxima, y es a lo que quería llegar, perdón, la velocidad en función de la posición, la expresaríamos, la podemos calcular de dos maneras, ¿verdad? Como la raíz cuadrada, bueno, la velocidad máxima por la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada sobre a cuadrada, o bien como el producto de la velocidad máxima por la raíz cuadrada de a cuadrada entre a cuadrada menos x cuadrada sobre a. Esta expresión es la que nos va a servir posteriormente, solo la necesito para justificar algo que voy a decir posteriormente, ¿no? Pero bueno, ahí tendría dos formas de expresar la misma fórmula. La fórmula para encontrar la velocidad del bloque en una posición determinada. Pues bien, nuestro tema es naturaleza senoidal del movimiento armónico simple. Bueno, esta expresión senoidal, bueno, tiene la misma raíz que la función seno y tiene que ver con las propiedades cíclicas, ondulatorias, lo que tiene que ver con esa propiedad de que el movimiento se repite, es cíclico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de movimiento se caracteriza también por otras propiedades adicionales como la frecuencia, el periodo, la amplitud y tal vez otras propiedades, ¿no? Entonces ahora necesitamos expresiones que se concentren más en esas características, en esa naturaleza ondulatoria de este tipo de movimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso vamos a recurrir a otro movimiento también periódico. ¿A cuál me refiero? Al movimiento circular uniforme, que es un movimiento muy común en la naturaleza. Por ejemplo, es el movimiento de las llantas de un coche cuando se mueve o de una bicicleta cuando estos se mueven con una rapidez constante, o el de las canastas de la rueda de la fortuna, etcétera, etcétera, ¿verdad? No todo movimiento circular es movimiento circular uniforme, debe cumplir con ciertas características. Es aquel movimiento en el cual las partículas, como el nombre lo indica, siguen una trayectoria circular, pero adicionalmente en el cual le toma a esa partícula siempre el mismo tiempo completar un ciclo, dar una vuelta alrededor del centro de curvatura o de movimiento, ¿no? Entonces, este tipo de movimiento pues tiene ciertas características, ciertas propiedades que nos van a permitir entender ese movimiento también de ese bloque, aunque de entrada pareciera no tener nada en común, ¿verdad? Un movimiento es unidireccional hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? De ida y vuelta, mientras que el otro movimiento es un movimiento circular en el que la partícula, podríamos decir, siempre está avanzando. Parece no tener nada en común ambos tipos de movimiento, ¿verdad? ¿Cómo podríamos ligar ambos tipos de movimiento? Bueno, aquí vamos a mencionar algunas propiedades así de una manera muy resumida del movimiento circular uniforme. Es un tema que debiste haber visto en el curso de cuarto, ¿verdad? Sin embargo, vamos a repasar así muy rápidamente las propiedades del movimiento circular y después también vamos a mencionar por qué estas ecuaciones nos van a servir para analizar el movimiento armónico simple. También, antes de ver esas propiedades de este movimiento y repasar los conceptos de este tipo de movimiento circular, entonces nada más enfatizando, es un movimiento en el cual esta partícula giraría y le tomaría siempre el mismo tiempo completar una vuelta. Es decir, la velocidad de giro, la velocidad de rotación, más propiamente dicho, la velocidad angular es constante. Siempre barre el mismo ángulo en el mismo tiempo, ¿no? Bueno, entonces para todo eso necesitamos recordar algunos conceptos. El primero es el desplazamiento angular. Ahí tenemos la definición, es una propiedad del movimiento circular que mide la rotación que experimenta un objeto de acuerdo con su ángulo de giro.
Consideremos que tenemos una piedra atada a un lazo que estamos haciendo girar, como se muestra ahí en sentido antihorario. Eso realmente no sería necesario, pero bueno, está girando y barre este ángulo en ese movimiento. Bueno, alguien podría decir, pues es simple y sencillamente un ángulo. ¿Cuánto se ha movido, pero en función del ángulo? Podríamos decirlo en función de distancia, pero es solo en función del ángulo. Alguien podría razonar, pero ¿por qué no decirle ángulo nada más? Bueno, es que tomemos en cuenta que el objeto, al ser un movimiento circular, estamos considerando un movimiento continuo. En un instante se encuentra en esa posición, pero conforme avanza el tiempo va a ir variando su posición. Entonces podríamos razonarlo como que es un ángulo variable, ¿no? ¿En qué unidades se mide el desplazamiento angular? En las mismas que se miden los ángulos, ¿verdad? Se puede medir el desplazamiento, bueno, se representa con la letra griega teta, el desplazamiento angular, y se puede medir en grados, en revoluciones, que bueno, una revolución pues, es una vuelta completa de ese objeto, o en radianes. Sin embargo, la forma más apropiada, la más conveniente, lo que más nos conviene es por conveniencia. Para medir ese desplazamiento son los radianes, aunque lamentablemente pues son unidades con las que no solemos estar muy familiarizados, pero bueno, podemos recordar que una revolución, que es lo mismo que 360 grados, corresponde a 2pi radianes. Es un ángulo muy distinto al grado, ¿no? Es un ángulo de cerca de 60 grados. O sea, en una revolución hay aproximadamente 6 radianes, ¿no? Y podríamos sacar el valor exacto. De ahí podríamos aplicar una regla de 3. Si queremos ser precisos, un radián sería igual a 57.3 grados para ser más precisos, ¿verdad? Ahí hacemos la división, 360 entre 2pi. Así que es un ángulo, así como en el caso del movimiento rectilíneo, como la posición, que depende del tiempo, es una función del tiempo. Es una propiedad muy importante porque a partir de ella podemos determinar la rapidez del giro, ¿no? ¿Qué tan rápido está girando? Necesitaríamos esta propiedad y el tiempo, ¿no? Así, por ejemplo, si una partícula está girando 30 grados en 2 segundos, bueno, entonces su velocidad de giro sería de unos 15 grados, ¿no? 15 grados por segundo, podríamos decirlo así, ¿no? Bueno, ahorita lo estoy explicando rápidamente. Es decir, a partir de esta propiedad también se define la siguiente propiedad, que en este caso sería la velocidad angular, que básicamente en términos sencillos lo que quiere decir es qué tan rápido es el giro, qué tan rápido está girando esa partícula. Las aspas de un ventilador tienen una velocidad angular muy alta, sin embargo un planeta tiene una velocidad angular muy baja porque tarda mucho en completar una revolución alrededor del Sol, ¿verdad? A pesar de que se mueve muy rápido, pero su velocidad de giro es baja, ¿no? De la velocidad a la que se mueve depende de la velocidad de giro, hablando del planeta, y también la distancia, que eso nos va a llevar a la siguiente propiedad. Pero bueno, voy a poner a continuación la definición de la velocidad angular. Bueno, este tipo de definiciones no me gusta mucho, pero bueno, nos dice más bien cómo se calcula y no nos aporta mayor información, ¿no? Entonces, la velocidad angular, que por cierto se define o se representa con la letra omega, entonces dice representa el cociente entre la magnitud del desplazamiento angular y el tiempo que tarda en efectuarlo. Acabábamos de definir el desplazamiento angular, se utiliza la letra teta para representarlo, entonces lo único que nos dice esa definición es que es la relación entre esas dos magnitudes, ¿no? Y bueno, como ya explicamos en el ejercicio anterior, bueno, en el concepto anterior, pues eso nos indica qué tan rápido es el giro, ¿no? O sea, ¿qué gira más rápido? ¿Qué está girando más rápido? ¿Una partícula que describe un ángulo de 30 grados en 2 segundos o una que describe un ángulo de, vamos a poner 60 grados en 5 segundos? Bueno, entonces aquí podemos sacar esos dos resultados. Aquí serían 15 grados por segundo. Y acá tendríamos 60 entre 5, 12 grados por segundo, ¿verdad? Entonces, entre mayor sea ese valor, es que esa partícula está girando más rápidamente. Sin embargo, bueno, estas no son unidades usuales
para las fórmulas del movimiento circular. Las unidades que más adecuadas serían los radianes sobre segundo. Bueno, a su vez esa partícula, esa piedra que nos imaginamos girando con ese lazo de la cual está amarrada, del cual está amarrada, perdón, o ese planeta que orbita alrededor del Sol, a lo largo de su trayectoria que sigue, de ese círculo que va describiendo, se mueve a una cierta velocidad, así como un automóvil que se mueve en una pista o siguiendo una trayectoria curva. Ahí aparte se mueve con una cierta velocidad. Eso nos lleva al siguiente concepto, la velocidad lineal, ¿verdad? ¿Qué tan rápido se mueve en esa trayectoria? Pero también antes hay que definir otros conceptos. Este tiempo que estamos utilizando en esta fórmula es un tiempo en general, es un tiempo variable, pero hay un tiempo que tal vez que le podemos sacar más provecho o simple y sencillamente un tiempo en particular al que le llamamos periodo. Entonces vamos a definir primeramente el periodo. Entonces el periodo es el tiempo que tarda un móvil, llámese piedra, amarrada a una cuerda o planeta alrededor del Sol, el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta completa o completar un ciclo. Bueno, tal vez la definición más general sería completar un ciclo, porque por ejemplo en el caso del planeta, bueno, completa un ciclo, da una vuelta. En el caso de este bloque, completa un ciclo cuando regresa a la misma posición, ¿no? Por ejemplo, cuando parte de A o de la posición menos A, ese bloque, regresando al movimiento armónico simple, cuando parte de menos A, y vuelve a regresar a menos A, después de pasar por A, ¿no? De menos A y luego de A menos A. Entonces ahí hay un tiempo. También en ese caso se llamaría el periodo. Esta propiedad se representa con la letra T mayúscula, ¿verdad? Y pues al ser un tiempo, pues sus unidades pueden ser segundos o a veces también, no a veces también, digamos, regularmente se le define como segundos por ciclo, lo cual nos recuerda que es un tiempo en particular, no es un tiempo general, ¿no? Lo que tarda en dar una vuelta, ¿no? Entonces, así por ejemplo, si tuviéramos esa piedra tiene un periodo de 2 segundos por ciclo, pues prácticamente las unidades nos indican el sentido que tiene, ¿no? Que esa piedra da una vuelta en 2 segundos, esa piedra que estamos haciendo girar, ¿no? Y bueno, queda claro que este valor, mientras más grande sea, por ejemplo, si tuviéramos un periodo de 5 segundos por ciclo, pues quiere decir que esa piedra tardaría más en completar un ciclo y por lo tanto su velocidad angular sería menor, ¿sí? Entonces entre mayor sea el periodo es menor la velocidad angular, ¿sí? Entre más corto sea el periodo es que el objeto está girando más rápido, ¿no? Bueno, también de aquí vamos a dejar así este periodo. De aquí hay una propiedad muy relacionada con esto que es la frecuencia, que bueno, yo a veces discuto si no es esta misma propiedad, pero razonándola de otra manera. Directamente a partir del periodo puedo sacar esta otra propiedad a la que le llamamos frecuencia. A continuación pongo la definición de la frecuencia. Frecuencia es el número de vueltas, revoluciones o ciclos. Lo que más nos conviene aquí es ciclo. Revolución sería exclusivo del movimiento circular uniforme. Ciclo abarcaría el movimiento armónico simple y el movimiento circular. Entonces vamos a referirnos más como ciclos. El número de ciclos que efectúa un móvil en un segundo. ¿Cuántas vueltas en un segundo de esa piedra atada a ese lazo? ¿O cuántos ciclos completa ese bloque en un segundo, ¿no? Y está muy emparentada con el periodo, ¿no? Entonces la frecuencia se representa con la letra F y sus unidades son ciclos por segundo. Y a esa combinación de unidades, ciclos por segundo, se le llaman hertz, es lo mismo que hertz, y cuyo símbolo es Hz. Bueno, entonces veamos la relación que existe. Por ejemplo, si tenemos un objeto que describe un movimiento circular con un periodo de 2 segundos por ciclo, tarda 2 segundos en completar una vuelta, ¿verdad? Tenemos otro que tiene un periodo de 5 segundos por ciclo. ¿Cuál sería la frecuencia? ¿Verdad? Hay que razonar las definiciones. El primero es cuántos segundos tarda en dar una vuelta. Entonces la primera propiedad me dice que en 2 segundos completa una vuelta.
Ahora la segunda propiedad es cuántas vueltas completa en un segundo. Por ejemplo, el primer caso que tiene un periodo de 2 segundos por ciclo, ¿cuántas vueltas completa en un segundo? Ninguna. Necesita 2 segundos. Completaría una fracción de vuelta, entonces sería media vuelta, ¿no? Un medio de vuelta o un medio de ciclo en un segundo. Y aquel que tiene un periodo de 5 segundos por ciclo tarda 5 segundos en dar una vuelta. Entonces, en un segundo apenas completaría la quinta parte de una vuelta o la quinta parte de un ciclo en un segundo, ¿no? Finalmente, si tengo un objeto que tiene un periodo de un tercio de segundo, entonces, en un tercio de segundo completa una vuelta. Entonces, en este caso, ese objeto, si en un tercio de segundo da una vuelta, entonces en un segundo daría 3 vueltas, ¿no? Entonces serían 3 ciclos por segundo. De aquí la famosa relación entre el periodo y la frecuencia. Vean cómo las unidades también están invertidas. En un caso son segundos por ciclo y en otros ciclos por segundo. Entonces de aquí la famosa relación. El periodo es igual al inverso. Bueno, la frecuencia es igual al inverso del periodo y viceversa, ¿no? El periodo es el inverso de la frecuencia. Que yo discuto mucho si no será la misma propiedad y solo lo estamos razonando de maneras diferentes, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra propiedad de frecuencia. Ahora definamos la velocidad lineal, la velocidad que lleva ese cuerpo a lo largo de su trayectoria, no qué tan rápido es su giro, sino qué tan rápido se mueve, es decir, si se rompiera el lazo que amarra la piedra, qué tan rápido saldría disparada la piedra, ¿no? ¿De qué dependerá? Obviamente depende de qué tan rápido es el giro, y todo esto ya se vio en el tema de movimiento circular, pero también qué tan largo es el lazo. O sea, si tengo dos piedras girando con lazos de diferentes longitudes, pero igual de rápido, la piedra que tiene un lazo más largo se estaría moviendo más rápido porque tiene que completar una trayectoria más larga en el mismo tiempo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo definiríamos la velocidad, la velocidad lineal, también conocida como velocidad tangencial? Bueno, voy a poner a continuación la velocidad, la definición. Muy bien, ahí está la definición de velocidad lineal o tangencial. Pero bueno, antes de leerla, vamos a razonarla un poco. Volvamos al ejemplo de nuestra piedra que estamos haciendo girar con una cuerda en sentido antihorario en contra de las manecillas del reloj. Eso la verdad pues no tiene por qué ser así forzosamente. Y pensemos que súbitamente se corta la cuerda, ¿no? Pensemos ahí en ese dibujo. La cuerda está representada por esa línea negra, la piedra por ese punto negro. Entonces, ¿qué pasaría con la piedra? Bueno, por la primera ley de Newton, perdón, por la primera ley de Newton, la piedra se seguiría moviendo en línea recta, ¿verdad? ¿Con qué dirección? Dependiendo en qué instante, cuál era la posición del punto. Por ejemplo, si la cuerda se corta justamente cuando la piedra estaba en donde inicia cada una de esas líneas rojas, de esas flechas rojas que son tangentes a la circunferencia, la piedra saldría disparada con esa dirección, ¿verdad? Por eso se le llama velocidad tangencial. Entonces, la verdad es que como que los libros encuentro que se le da la vuelta a la definición, tal vez porque es un poco difícil definirla de manera técnica, aunque su sentido no tiene nada de complicación, ¿no? Es básicamente qué tan rápido se mueve ese objeto que está siguiendo esa trayectoria circular a lo largo de dicha trayectoria, ¿verdad? Se le llama tangencial por lo que acabo de explicar. Siempre va a ir cambiando su dirección, la piedra va a estar cambiando su dirección a medida que se mueve, y bueno, la dirección que va a tener va a ser tangente a la circunferencia, ¿no? Por eso la definición es un poco peculiar, un poco hasta chistosa, podríamos decir. Dice, magnitud de la velocidad que llevaría un móvil que tiene un movimiento circular si éste saliera disparado tangencialmente, ¿no? Ahora, ¿cómo calcularíamos esa velocidad? Bueno, tendría que conocer qué distancia recorre esa piedra. Bueno, pues eso va a depender del desplazamiento angular. En cada desplazamiento angular, bueno, va a estar asociado a un tiempo. Pero entonces, para evitar esa variante de opciones que tengo, ese infinito de opciones de desplazamientos angulares y de tiempos que tengo, mejor vamos a utilizar uno en particular. Cuando la piedra da justo una vuelta.
¿A qué sería igual la distancia que recorrió esa piedra cuando da una vuelta al perímetro, ¿no? Al perímetro de esa circunferencia. Entonces, bueno, ¿y en qué tiempo? Bueno, en un tiempo en particular al que le llamamos periodo, ¿no? Por definición, según lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, bueno, esa apenas correspondería a la distancia que recorrió la piedra. Entonces, la distancia que recorrió la piedra sería igual al perímetro. ¿Y a qué es igual al perímetro? Bueno, pues esto es de geometría, 2pi por el radio. Y bueno, aquí aplicamos las fórmulas de la cinemática más básica. La velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, bueno, pues sería 2pi por radio entre el periodo. ¿Sí? Vamos a quitar esto y lo ponemos por acá ya como la fórmula de la velocidad lineal. 2pi por radio entre el periodo. Que bueno, esto también se puede expresar en función de la velocidad angular. O sea, la verdad es que qué tan rápido realmente se mueve esa piedra, pues depende de qué tan rápido es el giro, como habíamos mencionado, y también el largo de la cuerda. ¿Sí? Si es la velocidad de giro es más rápida y la cuerda, más bien si la velocidad de giro es la misma y la cuerda es más larga, pues obviamente el perímetro de la circunferencia que describiría pues sería mayor y por lo tanto sería mayor la velocidad lineal, ¿verdad? Entonces tiene que ver con las dos cosas, de hecho lo podemos plantear en función y es que esta fórmula de velocidad angular también la puedo expresar en función de un desplazamiento angular en particular, el mismo, cuando da una vuelta completa, ¿no? Es decir, cuando la piedra describe un desplazamiento angular de 360 grados, pero en radianes, ¿a cuánto corresponde eso? Bueno, serían un poco más de 6 radianes, porque dijimos que cada radian son como 60 grados, un poco menos de 60 grados. ¿Cuánto exactamente? 2pi, ¿verdad? Unos 6.28 radianes. Entonces, ¿en qué tiempo va a ser ese desplazamiento angular? Pues en el periodo, ¿no? Entonces sería 2pi entre el periodo. Esta es una fórmula en la que ya no tendríamos que sustituir dos valores, el desplazamiento angular y el tiempo, ya directamente con el periodo, conociendo el periodo, ahí automáticamente el resultado nos darían radianes por segundo. Y bueno, pues entonces aquí estamos encontrando esta parte, 2pi entre el periodo, bueno, pues entonces la velocidad lineal también sería igual a omega por r, lo que habíamos dicho. Omega, ¿qué tan rápido es el giro? R, qué tan largo es el lazo o la cuerda, como estábamos mencionando, ¿no? Entonces es directamente proporcional a ambas magnitudes. Esa es la razón por la que conviene manejar los desplazamientos en radianes, porque solo la característica que tienen los radianes es que es una medida de ángulo, pero al multiplicarla por el radio, automáticamente me da la longitud del arco. Pero no voy a ahondar tanto en eso. Tú podrías ver de mi lista de reproducción de movimiento circular uniforme el tema de radianes, la definición de un radian para encontrarle sentido, pero no nos vamos a desviar tanto, ¿no? Entonces este sería el concepto de velocidad lineal, la característica que tiene el movimiento circular uniforme, que es el que vamos a utilizar para describir el movimiento armónico simple, es que tanto la velocidad angular como la velocidad lineal serían constantes. Son constantes. La piedra gira igual de rápido siempre y a lo largo de su trayectoria la magnitud de la velocidad, aunque cambia la dirección, es la misma, ¿no? Es decir, la rapidez sería la misma. Bueno, vamos a hablar de una última propiedad del movimiento circular uniforme. La aceleración que se presenta. Bueno, alguien podría argumentar no hay aceleración, puesto que la piedra se mueve igual de rápido, sí, pero ya dijimos, ya hemos mencionado desde los temas de cinemática que la velocidad tiene que ver con tiene dos partes, ¿no? Al ser una magnitud vectorial, una magnitud y una dirección. Sí, si bien la magnitud no cambia, la dirección sí está cambiando constantemente. Al haber un cambio en la dirección, por lo tanto hay un cambio en la velocidad y por lo tanto hay una aceleración. A esta aceleración que se asocia solamente al cambio de dirección y no al cambio de la magnitud de la rapidez se le llama aceleración centrípeta o aceleración radial, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner finalmente la definición para que ya por fin aterricemos todo esto en el movimiento armónico simple. Prácticamente ya habíamos indicado esa definición. Aceleración centrípeta, lo estamos repitiendo, es una aceleración asociada exclusivamente al cambio de la dirección de la velocidad y no así de su magnitud.
Su característica es que su dirección siempre apunta hacia el centro de curvatura, como podemos observar en la siguiente imagen. De tal manera que mientras la velocidad lineal siempre es tangente a la trayectoria que describe el objeto que está siguiendo esa trayectoria circular, la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de curvatura. De ahí viene el nombre centrípeta, ¿verdad? Tiene la misma dirección que el radio, por eso también se le conoce como aceleración radial, aunque no se suele utilizar ese nombre, es mucho más común que nos refiramos a ella como aceleración centrípeta, la representamos como AC. En el movimiento circular uniforme, así como la velocidad lineal, la aceleración centrípeta es constante. No cambia su magnitud. El valor de la magnitud, para ser más precisos, no cambia, aunque sí cambia su dirección, ¿no? La aceleración centrípeta también está asociada a una fuerza. Toda aceleración está asociada a una fuerza. Y en este caso a la fuerza relacionada con esta aceleración se le llama también fuerza centrípeta. También actúa hacia el centro, ¿verdad? Y esa fuerza es lo que va a producir el cambio de dirección del móvil. Notemos que en cualquiera de los 4 casos que estoy indicando, en las 4 posiciones, la fuerza centrípeta o la aceleración centrípeta son perpendiculares a la velocidad lineal, de tal manera que no actúa a favor ni en contra. No contribuye a que haya un aumento o disminución de la magnitud. Lo único que produce esta aceleración es un cambio en la dirección del movimiento, ¿verdad? Lo que dice la definición. Bueno, tal vez tú ya hayas visto la fórmula, a veces la aceleración centrípeta, bueno, hay 2 expresiones y también por cuestiones de tiempo, como estamos haciendo supuestamente un repaso, la aceleración centrípeta voy a poner solamente su fórmula, no voy a hacer la deducción, además de que para hacer la deducción tenemos que recurrir al cálculo, ¿no? Entonces aquí sí vamos a poner la fórmula de manera arbitraria. Tal vez tú recuerdas esta fórmula, velocidad lineal al cuadrado entre R, ¿verdad? Y bueno, si ahí analizamos las unidades, en el numerador tendría metros sobre segundo, al elevar al cuadrado la velocidad, nos quedaría metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y en el denominador podríamos tener metros como unidades, y bueno, ahí aplicando la ley del sándwich, al final nos van a quedar como unidades metros sobre segundo cuadrado. Tiene las mismas unidades que cualquier tipo de aceleración, ¿verdad? Entonces, sí corresponden las unidades. Y también recordando que la velocidad lineal, según lo que acabábamos de ver, se define como omega cuadrada r, vamos a ponerlo así, velocidad lineal es omega cuadrada, omega por r, perdón, y al estar elevado al cuadrado en el numerador, entre r, esta misma fórmula también se puede expresar como omega cuadrada r. Ya me estaba adelantando, ya estaba poniendo la otra forma en la que se expresa la aceleración centrípeta, ¿no? Bueno, en el numerador tendría un omega cuadrada por r cuadrado, al elevarlo al cuadrado, pero al dividir entre r, bueno, el r cuadrado entre r, del r cuadrado entre r solamente me quedaría r, ¿verdad? Y esa sería mi última fórmula a la que es probable que haga referencia para regresar ahora sí al movimiento armónico simple. Pues vamos a relacionar ambos tipos de movimiento. Solamente antes de hacer esa relación entre ambos tipos de movimiento, bueno, hay que recordar, bueno, así se los menciono a los alumnos en cuarto cuando vemos estas fórmulas, que aquí omega, que sus unidades correctas serían radianes sobre segundo. Al sustituirlo en esta fórmula y en esta, nos vamos a olvidar de los radianes. A los radianes les vamos a hacer caso omiso, ¿verdad? De tal manera que la manejaríamos sus unidades como 1 sobre segundo o segundos a la menos 1. Así, al tener 1 sobre segundo multiplicado por metros, esa combinación de unidades nos darían metros sobre segundo. Y aquí 1 sobre segundo al cuadrado, 1 sobre segundos cuadrados, por unidades de longitud por metro nos quedarían unidades de aceleración. Así un poco de manera arbitraria, aunque hay una razón para hacer esto. En esta fórmula, aunque yo no veo en ningún lado los radianes y el periodo tiene como unidades el tiempo, segundos, ¿verdad? Entonces pareciera que el resultado va a quedar 1 sobre segundo y así es como lo vamos a utilizar en las otras fórmulas, pero bueno, uno tendría que poner el resultado en radianes sobre segundo, ¿no? Son las unidades de la velocidad angular. Bueno,
Pues vamos a utilizar este movimiento, el movimiento circular uniforme, para encontrar algunas fórmulas especiales del movimiento armónico simple, aunque tal vez al principio uno piense que no tiene ninguna relación ambos tipos de movimientos, salvo que son cíclicos, son periódicos, ¿no? El objeto regresa a su misma posición a intervalos regulares de tiempo, pero bueno, ¿cómo es que podemos relacionarlos? Para empezar, consideremos lo siguiente. Tenemos simultáneamente un bloque que está oscilando y una piedra que está girando. Pensemos que está amarrada de un lazo y está girando, con las siguientes coincidencias. Ambos tienen el mismo periodo. En el tiempo que la piedra completa una vuelta, ese bloque también iría de la posición menos a A y de vuelta de A a menos A. Es decir, completan ambos un ciclo en el mismo tiempo, tienen el mismo periodo, ¿sí? En un tiempo T mayúscula, y T mayúscula la utilizamos para referirnos al periodo. Además, coinciden sus posiciones viéndolas, digamos, analizándolas horizontalmente. Si trazáramos líneas horizontales de entre uno y otro de los diagramas, bueno, lo que quiero decir es que cuando el bloque está en la posición A, ¿verdad? Entonces el objeto que está girando se encuentra en la posición extrema derecha, se encuentra lo más a la derecha de esa trayectoria circular. Cuando el bloque está en menos A, entonces la piedra que está girando también se encuentra en esa posición. Ahora, cuando pasa por la posición de equilibrio, bueno, la piedra tendrá dos posiciones diferentes, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Considerando que la piedra está girando en sentido antihorario, estaría en la parte superior cuando el bloque se desplaza de derecha a izquierda y en la parte inferior cuando se desplaza de izquierda a derecha, ¿verdad? En la parte más abajo de esa circunferencia. Bueno, de entrada podríamos decir que pues aparentemente tienen poco en común. Podríamos decir que lo que tienen en común serían el periodo básicamente, ¿sí? Y que son movimientos cíclicos, periódicos, pero de ahí en fuera parecen tener poco en común. ¿Por qué digo esto? Porque por lo que hemos estado repasando, en el movimiento circular uniforme, tanto la magnitud tanto de la aceleración como de la velocidad son constantes. En cambio, en el movimiento armónico simple, el del bloque que está oscilando, ambos valores cambian, dependen de la posición. Entonces, ¿cómo es que podemos relacionar ambos movimientos? Es que no vamos a relacionarlos de manera directa, sino vamos a relacionar la proyección del movimiento circular, ¿sí? La proyección en el mismo eje, en el mismo sentido que la del bloque en el movimiento armónico simple. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ilustrarlo con la siguiente imagen. Ahora ya no tenemos esa piedra girando con ese lazo en un plano vertical, sino pensemos que tenemos como una especie como de carrusel, una plataforma circular, pero cuyo plano es horizontal, y en esa plataforma ponemos, como se puede ver en la imagen, una varilla, ¿sí? Le soldamos una varilla que se va a estar moviendo. Bueno, es más, hasta al simular esto, yo estoy haciendo círculos con este lápiz. Créeme que estoy haciendo círculos, pero tú cómo lo ves, ya que tú estás viendo una proyección, estás viendo las imágenes en un plano, el plano del monitor. ¿Cómo lo ves realmente que se mueve? Lo ves como que se moviera nada más de izquierda a derecha, no notas tanto que está haciendo círculos, ¿verdad? Entonces, no vamos a analizar directamente a esa varilla que está soldada en esa plataforma, sino a su sombra. La sombra que proyectaría, pensemos que estamos iluminando ese carrusel con una luz horizontal y analizamos la sombra cómo se mueve la sombra que se proyecta en una pared cuyo plano es paralelo al del bloque, ¿verdad? Al plano en el que el bloque está oscilando, ¿no? Entonces, ¿cómo se movería esa sombra? A pesar de que la varilla real está haciendo círculos, la sombra la veríamos moviéndose en un solo eje, en una sola dirección, ¿verdad? Aunque cambie el sentido. Es decir, así como el bloque de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Aunque esa varilla se va a encontrar más arriba viéndola en esa perspectiva y más abajo, más alejado y más cerca de nosotros, en realidad no notaríamos esa diferencia de distancia. Entonces, bueno, pues sí, entonces sí es un movimiento de ida y venida, pero sí
tendría la misma, siempre y cuando el periodo sea el mismo y coincidan las posiciones, tendrían las mismas magnitudes de velocidad y aceleración. La sombra, estoy hablando de la sombra, que el bloque que está oscilando, si es que los periodos son iguales. Bueno, sí, de hecho tenemos que asegurarnos para que eso nos garantice que las ecuaciones del movimiento circular terminan siendo válidas para el del movimiento armónico simple. Realmente, al decir que estamos analizando la sombra, en términos matemáticos, lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo es trabajar con la componente horizontal de la velocidad lineal, ¿no? Ya que esa componente es la que actuaría en la dirección de la sombra, ¿no? Por otro lado, también en este movimiento, bueno, por las condiciones que hemos impuesto, a pesar de que ahorita ya amplié un poquito la imagen de la trayectoria que sigue ese objeto, pero realmente su radio corresponde a la amplitud del movimiento del bloque, ¿verdad? Y la posición de equilibrio correspondería a la posición del centro de circunferencia, también proyectado en esa misma dirección. Entonces, como podemos notar, hablando de la componente horizontal, lo que tendríamos que hacer para saber cuánto vale la componente horizontal sería trazar un rectángulo del cual la diagonal sea la velocidad lineal. En el caso estamos analizando el cambio de posición de la posición extrema derecha a la posición más alta de de esa trayectoria circular, un cuarto de vuelta, ¿no? Un cuarto de circunferencia, 90 grados. Bueno, eh, podemos ver que en la posición 1 y en la 4 no podemos construir ese rectángulo, pero bueno, eso quiere decir que en la primera parte, en el punto 1, al ser vertical la velocidad, no tiene componente horizontal. Su componente horizontal sería igual a cero. ¿Sí? Y a medida que va cambiando la posición hasta llegar a la posición 4, su componente horizontal, que correspondería con el lado horizontal de ese rectángulo, se va haciendo cada vez más grande, hasta un valor máximo que correspondería a la posición 4. En esa posición, la velocidad en X, la componente horizontal, sería igual a la velocidad lineal y a partir de ahí iría disminuyendo para ser nuevamente igual a cero cuando ha dado media vuelta y volver a aumentar hasta un valor máximo, pero ahora dirigido hacia la derecha a los 270 grados y completar el ciclo y reducir otra vez la velocidad cuando completa llegar la velocidad a ser cero cuando completa el ciclo, ¿no? Lo mismo que pasa con la velocidad del bloque. Va aumentando hasta llegar a la posición en A, va disminuyendo hasta hacerse cero en la posición A, luego de ahí empieza a aumentar para llegar al valor máximo en X igual a cero y nuevamente volverse a convertir o volver a disminuir hasta cero en la posición X igual a menos A. Entonces vemos como la componente sí tiene un comportamiento como el del bloque, ¿no? Pero la pregunta será, ¿y tendrá realmente la misma magnitud? Para comprobar la afirmación anterior, bueno, vamos a partir de este diagrama. Vamos a analizar la, cómo calcular la componente horizontal. Una expresión para calcular la componente horizontal y para eso vamos a seleccionar una posición de las cuatro que habíamos indicado previamente, ¿no? En particular vamos a utilizar la posición 3. Bueno, además vamos a trazar un par de líneas para formar un triángulo semejante al que forma la velocidad lineal con sus componentes. Es decir, vamos a construir un triángulo semejante a este, ¿sí? Bueno, al inferior. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacer para construir un triángulo semejante? Tendríamos que trazar una línea que vaya de la posición 3 al centro y que por supuesto sería igual al radio de la circunferencia y que a su vez hemos ya visto que sería igual a la amplitud, ¿verdad? Y y vamos a trazar una línea vertical de esa misma posición hasta que corte a esta línea horizontal que divide a la circunferencia en dos mitades iguales, ¿no? Bueno, también esta longitud correspondería a la posición en X, ya viéndolo o aplicándolo al movimiento armónico simple. Bueno, entonces aquí se ha formado un triángulo. Lo que quiero comprobar a continuación es que ese par de triángulos del que hablaba, el que forma la velocidad lineal con sus componentes en la posición 3 y este triángulo son semejantes. Bueno, sí, ya que este ángulo, al que vamos a llamar el ángulo teta, ¿verdad? Sería igual que este ángulo.
este otro ángulo también mediría teta. Bueno, entonces a su vez ese ángulo teta, bueno, sería el ángulo, el desplazamiento angular de la partícula hasta la posición 3, considerando que aquí donde está esta O es el origen y que el ángulo lo estamos midiendo en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no? El desplazamiento angular hasta la posición 3. Bueno, vamos a analizar por qué ese par de ángulos serían iguales. Para demostrarlo, de momento vamos a llamarle a este ángulo el ángulo alfa. ¿Qué relación tendría ese ángulo con este ángulo? Sumaría 90 grados, ¿verdad? Teta más alfa igual a 90 grados. Vamos a partir de esa idea. Bueno, por otro lado, aquí tenemos un par de ángulos complementarios. Ese ángulo alfa y este ángulo sumaría 90 grados, ¿verdad? Ya que este lado BX y el lado H son perpendiculares. Por lo tanto, por lo que acabamos de decir, si la suma de esos dos ángulos es igual a 90 grados, este ángulo valdría teta. Bueno, ahora también por otro lado, aquí tenemos otro par de ángulos complementarios. Este ángulo y este ángulo sumaría 90 grados, ya que el vector BL y este radio son perpendiculares. A su vez, este ángulo también valdría alfa, ¿sí? Porque teta más alfa es igual a 90 grados. Y finalmente, si en este triángulo aquí tengo un ángulo recto, entonces este par de ángulos tienen que sumar 90 grados. Entonces, recordando, alfa más teta es igual a 90 grados. Toda este trabalenguas y esta palabrería para demostrar que este ángulo y este otro ángulo son iguales. Tal vez escogí un camino muy largo y habría una forma más sencilla de encontrarlo. Bueno, vamos a borrar todas las cosas que ya no vamos a necesitar. Por lo anterior hemos establecido que ese par de triángulos son semejantes, porque tienen un par de ángulos iguales, el ángulo teta y ambos tienen un ángulo recto. Por supuesto que el tercer ángulo sería igual, pero bueno, ya en las propiedades de los triángulos nos dicen que dos triángulos son semejantes con que encontremos que dos de sus ángulos son iguales, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles serían los lados correspondientes? Bueno, las hipotenusas BL sería el lado correspondiente al lado A, ¿verdad? Ambas son las hipotenusas. Que en lo sucesivo a BL ya le llamaremos la velocidad máxima, porque estamos analizando su proyección. Si BL no cambia, pero en la proyección corresponde a la velocidad máxima, la velocidad que tendría solo en un punto, por ejemplo, en el punto más alto de ese semicírculo, y si tuviera la circunferencia completa, también correspondería a la velocidad en el punto más bajo, a la magnitud. Estamos hablando de la magnitud de la velocidad. Entonces, esa es la velocidad máxima, la que tendría en este punto, que corresponde a la velocidad lineal en el movimiento circular. Bueno, entonces vamos a establecer la siguiente relación. Bx, vamos a llamarle simple y sencillamente en lo sucesivo, bueno, también vamos a ponerlo para acá, para aclararlo. Bx, vamos a llamarle simple y sencillamente B. Y nos referimos a la velocidad que tendría en una posición determinada. Está en función de x, ¿no? Que corresponde a la proyección horizontal de la velocidad lineal en el movimiento circular. Entonces quiero establecer la relación B o Bx entre la velocidad máxima o la velocidad lineal. ¿A qué sería igual esa relación de lados? Pues a la relación de los lados correspondientes, ¿no? Entonces sería igual a la relación B. Dijimos que B corresponde al lado H. Sería igual a H entre entre la hipotenusa, entre A. Por otro lado, ahí pues, por el teorema de Pitágoras, en este triángulo de abajo, que de lados a XH, bueno, sabemos que el cuadrado de la hipotenusa, como en todo triángulo rectángulo, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, igual a x cuadrada más h cuadrada. De aquí, bueno, sería un despeje muy sencillo para encontrar el valor de h, que fue una variable que utilizamos solamente temporal. Las que vamos a estar manejando son X y A. Entonces, bueno, aquí el despeje no sería tan complicado demostrar que H sería igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos X cuadrada. De hecho, ese despeje seguramente lo has hecho varias veces desde la secundaria. Por lo tanto, la relación B, que es la velocidad variable entre la velocidad máxima, sería igual a H H, que es raíz de A cuadrada menos X cuadrada sobre A.
¿verdad? Nos olvidamos de la parte central de esta triple igualdad. Entonces, si de aquí despejamos la velocidad, entonces la velocidad sería igual a la velocidad máxima, la velocidad lineal, multiplicada, está dividiendo, pasa multiplicando por la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada sobre a. Y como podemos observar, esta expresión es exactamente igual que esta expresión. Una la encontramos a partir del movimiento circular, de las ecuaciones del movimiento circular, el cálculo de la componente horizontal de la velocidad, y otra la encontramos a partir del principio de conservación de la energía. Pero al ser iguales, esto nos indica que estamos justificados para utilizar las ecuaciones del movimiento circular uniforme para describir el movimiento armónico simple. Hemos trabajado mucho solo para poder hacer esa justificación. Bueno, pues entonces aquí ya vamos a empezar a encontrar algunas ecuaciones o fórmulas del movimiento armónico simple que tienen que ver más con el carácter ondulatorio, ¿no? Con ese movimiento cíclico. Antes, porque lo voy a necesitar, voy a expresar esta fórmula como 2pi por r sobre el periodo, que también es una forma típica en la que se presenta la velocidad lineal, ¿no? Bueno, lo único que estoy haciendo es sustituir la fórmula de omega en la fórmula de BL, ¿no? Entonces, en lugar de omega sería 2pi entre el periodo por r, y puedo también ponerlo en su expresión equivalente como lo acabo de hacer. Entonces, esa velocidad lineal, bueno, que ahora corresponde en el movimiento circular, pero corresponde a la velocidad máxima a la hora de proyectarla, la velocidad, sería igual a 2pi por r, ¿verdad? Pero recordemos que en nuestro caso la r corresponde a la amplitud del movimiento armónico simple. Sería 2pi por a en lugar de r entre el periodo. Por un lado, esto lo estamos encontrando a partir de las fórmulas del movimiento circular, pero por otro lado, a partir del principio de la conservación de la energía, estamos encontrando que la velocidad máxima sería igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Empecé esta clase poniendo esa expresión y su deducción pues es del tema anterior, ¿no? Multiplicado por a. Entonces, bueno, ambos miembros de esta expresión están multiplicados por a, entonces dividiendo a entre ambos miembros, pues se cancelaría, o pasando una a dividiendo del otro lado, como lo queramos decir, ¿no? De aquí vamos a despejar, entonces esta t, primeramente vamos a multiplicarla, pasarla multiplicando del lado derecho, entonces nos quedaría 2pi por, es igual a t por la raíz cuadrada de k entre m, y luego la k que está multiplicando la regresamos dividiendo del lado izquierdo. Bueno, es un despeje en dos partes, entonces de la expresión anterior tendríamos que 2pi entre la raíz de k sobre m es igual al periodo. Y bueno, simplemente vamos a expresar esto de una forma un poquito más elegante, ¿no? Para hacerlo, bueno, tendríamos que esa raíz de k entre m primero separarla como raíz de k entre raíz de m, lo cual es válido, y en el numerador poner un 2pi sobre 1. Y luego aplicar la ley del sándwich, entonces puede subir al numerador, pero invirtiendo la k con la m. Bueno, primero nos quedaría raíz de m entre raíz de k, y luego al final englobo ambas raíces como una sola, ¿no? O sea, en conclusión, al final t, y ya dándole vuelta a la igualdad, sería igual a 2pi que multiplica, también podemos poner el 2pi al principio, a la raíz cuadrada de m sobre k. ¿Verdad? Y bueno, como en muchos lados de la física aquí, pues de repente en el movimiento armónico simple, en el movimiento de ese bloque, debido a ese resorte, ya se metió por ahí el valor de pi. Entonces, bueno, este sería la forma para calcular el periodo. Y estamos viendo que dependería cuánto tiempo va a tardar ese bloque de ir de a nuevamente, pasando por menos a y todas las otras posiciones.
o de menos a sería el mismo tiempo. Bueno, estamos viendo que dependería de la masa del bloque y también de las propiedades elásticas del resorte. Esto posteriormente lo vamos a aterrizar, por ejemplo, en el caso de los sismos, ¿no? ¿Cómo se propagan los sismos? Depende de las propiedades elásticas del suelo, ¿verdad? Entonces esa sería la fórmula para calcular el periodo en el movimiento armónico simple. Esta es la fórmula a la que queríamos llegar. Bueno, también recordando que la frecuencia es el inverso del periodo, bueno, pues ahí haciendo un poquito de álgebra, llegaríamos a esta expresión para la frecuencia. 1 entre 2pi por la raíz cuadrada, pero de k entre m. Se invierte la k con la m. Se puede demostrar que sería válida esa fórmula. Entonces esa sería nuestra fórmula para calcular la frecuencia. Bueno, no nos dimos cuenta, tal vez no hice mucho hincapié en ello, pero pues en el procedimiento para llegar a estas fórmulas hubo un paso en el que cancelamos la amplitud, ¿verdad? Ahí aparecía en ambos miembros y la cancelamos. Y eso matemáticamente me indica que tanto el periodo como la frecuencia no depende de la amplitud, que esa es una propiedad a la que se suele hacer mucha referencia, ¿no? Es decir, y esto aplica a los movimientos ondulatorios, a los fenómenos ondulatorios. Es decir, si ese resorte no importa cuál es su amplitud, qué tanto estiramos el resorte inicialmente, ¿no? Siempre va a tardar el mismo tiempo en ir y venir, independientemente de si la amplitud es pequeña o si la amplitud es larga. Y esto aplica, como les decía, a otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, pensemos en un péndulo. Que es también un fenómeno ondulatorio, un columpio, por ejemplo, lo puedes comprobar la próxima vez que vayas a algunos juegos infantiles. Tú puedes jalar ese columpio y contar los segundos que tarda en ir y venir, hacerlo jalando un poco el columpio o jalándolo mucho, y notarás que no importa la amplitud, tarda siempre el mismo tiempo en cada ciclo, ¿verdad? Entonces, esto es una propiedad, bueno, que se suele mencionar mucho de los fenómenos ondulatorios. El ritmo, pues, el ritmo es el que se conserva, a pesar de que la amplitud pueda ser diferente, pero el ritmo se conserva, ¿no? Bueno, por otro lado, dado que en muchas expresiones estamos viendo que está apareciendo la relación K entre M, nos conviene hacer por ahí, y para lo que vamos a mencionar posteriormente, un cambio de variable. Y para eso, pues como que nos vamos a regresar un poquito. De esta parte, de esta expresión, vamos a despejar 2pi entre t, que eso corresponde a la velocidad angular en el movimiento circular, y así le vamos a seguir llamando como una nueva variable omega, que me va a simplificar todas mis expresiones. Al final vamos a tener que hacer un resumen, ¿no? Entonces, si de aquí despejo 2pi entre t, bueno, primero esta raíz que está en el denominador pasaría multiplicando del lado derecho, y luego la t se regresaría dividiendo, pero bueno, el despeje no es tan complicado. Entonces de aquí podemos encontrar que omega sería igual a tanto 2pi entre t, que esa fórmula ya la teníamos desde el movimiento circular uniforme, o bien también sería igual a la raíz cuadrada de k entre m. Ahora, y ya casi para terminar, prácticamente para terminar nuestras deducciones, vamos a encontrar expresiones para calcular la posición, la velocidad y la aceleración, pero en función del tiempo. Ya tenemos una por ahí, por ejemplo, de aceleración en función de la posición. Ahora las queremos en función del tiempo. Bueno, para eso vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con nuestro diagrama. Entonces, bueno, la posición es a lo que le llamamos X en el movimiento del resorte, que es la proyección del movimiento circular en el eje X, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sería igual X? X en ese triángulo, ¿verdad? Sería igual a la componente horizontal del radio, a la proyección horizontal de A. ¿Y a qué sería igual eso? Pues A por el coseno de teta, ¿verdad? A por el coseno de teta. ¿Sí? Esto, bueno, porque el cateto que estamos encontrando, X, es un cateto de ese triángulo, y el cateto que queremos encontrar es el adyacente, y el adyacente siempre va con el coseno. Ya eso lo explicamos desde el tema de vectores. Si tal vez eso no lo tienes fresco, bueno, podríamos plantear la función coseno, función de coseno de ese
de ese ángulo de teta, y entonces la función sería cateto adyacente entre hipotenusa, y de ahí hacer el despeje y llegaríamos a esta expresión, ¿verdad? Pero despejando teta, bueno, recordando más bien que omega es igual a teta entre t, si yo de aquí despejo, bueno, ese desplazamiento angular va a ser variable y va a depender del tiempo. Si yo de aquí lo despejo, entonces tendríamos que teta sería igual a omega por t, ¿no? Esa t que está dividiendo está multiplicando. Entonces, ¿en dónde va a estar el objeto? Depende de qué tan rápido está girando, pero también depende del tiempo. A medida que avanza el tiempo, irá aumentando su desplazamiento angular. Entonces vamos a sustituir omega t en la expresión anterior. En lugar de teta, pondríamos igual a omega por t. Y esa sería nuestra primera expresión. X es igual a por omega, A por el coseno de omega t. Y esto, bueno, para lo que tenemos que hacer previamente sería calcular omega con esta expresión, si conocemos las propiedades de ese resorte. Y es válido hacer ese cambio de variable para no estar arrastrando tantas constantes, tantos símbolos, porque están ahí englobadas constantes, ¿no? La raíz de k entre m, que es omega, es un valor constante, ¿sí? La masa que le acoplamos a ese resorte, su rigidez no cambian, ¿sí? Entonces por eso vamos a estarlo manejando todo englobado como omega. Al ser una función trigonométrica, la función coseno, sabemos que los valores van a estar oscilando entre valores positivos y negativos, dado que el coseno puede ir desde -1 hasta 1, ¿verdad? Y después vamos a comprobar cómo va a coincidir la posición de acuerdo al tiempo en función del periodo, comparando el tiempo con el periodo. Es decir, vamos a considerar que el periodo fuera de 4 segundos. El objeto tarda 4 segundos en ir y regresar a su posición original. Después vamos a comprobar que después entre 0 y 1 segundos va a tener un signo la posición, luego va a cambiar de signo, y luego de 3 a 4 se conserva tal vez, y de 2 a 3 y de 3 a 4 vuelve a cambiar. Entonces va a estar cambiando el signo, lo cual nos va a indicar cuándo va a estar a la derecha, cuándo va a estar a la izquierda. Con un ejercicio esto se va a aclarar posteriormente. Bueno, ahora para encontrar el valor de la velocidad, bueno, podríamos por ahí también trabajar con trigonometría o con cálculo. Tendríamos dos caminos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hacerlo primeramente por el cálculo, recordando de los temas de cinemática que la derivada de la posición con respecto al tiempo representa la velocidad. Entonces lo que tendríamos que hacer es derivar esta función tomando al tiempo como nuestra variable. Que la derivada está muy sencilla, incluso el camino sería más sencillo que por trigonometría, ¿no? Entonces la velocidad sería igual a la derivada de la función anterior. Entonces la derivada de la función anterior, bueno, esta es una constante que multiplica el coseno, y bueno, aquí hay que recordar la clase de cálculo. Entonces, ¿cuál es la derivada? Bueno, tal vez no has llegado a ese tema. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es el seno. Entonces sería menos a, menos seno, ¿verdad? Por eso le puse un signo negativo. La derivada del coseno es menos seno. Entonces sería menos a, por esa derivada, por el seno de omega t. Y según la regla de la cadena, bueno, el argumento del coseno es omega t, todavía tendría que derivar el argumento. Y la derivada de omega t, donde omega es una constante, sería por omega, que estaría fuera del argumento. Entonces la velocidad sería igual a menos omega a por el seno de omega t. A esta expresión pudimos haber llegado también aprovechando a nuestro diagrama, ¿verdad? Nada más que ahí tenemos que tomar en cuenta que mientras que la x es positiva, la velocidad es negativa, ¿no? Entonces tendríamos que ponerle signo negativo por observación. En cambio, por medio del cálculo, el signo nos lo da automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, Bx, que en nuestro caso es B, sería igual a la proyección horizontal de BL, ¿verdad? Y entonces en este caso sería igual a BL, que a su vez es la velocidad máxima, por el seno de teta. Se dije negativo y no lo puse, menos velocidad máxima por el seno de teta. Y bueno, así por si te perdiste con lo del cálculo, bueno, también podríamos haber llegado a esta expresión, recordando ahí nuestras fórmulas. La velocidad máxima es igual a la raíz de k entre m por a, entonces sería menos la raíz de k sobre m por a por el seno de teta.
pero ya habíamos dicho que la raíz de k entre m es omega, entonces esto sería igual a menos omega por a por el seno de teta, y donde teta también es igual a omega por t, ¿sí? Despejando de esta fórmula, ¿no? Entonces estamos llegando por dos caminos diferentes a la misma expresión, ¿no? Trigonometría o cálculo. El punto es esta expresión. Después las vamos a enmarcar porque tengo ahí algunos que son más bien procedimientos, pero las fórmulas que vamos a enmarcar sería esta y esta. Bueno, entonces ya nada más nos falta encontrar nuestra expresión para calcular la aceleración en función del tiempo. Ahora, en cuanto a la aceleración en el movimiento armónico simple, que corresponde a la proyección de la aceleración centrípeta en el movimiento circular, podemos ver que coinciden, ¿verdad? Bueno, acabo de dibujar los vectores de aceleración centrípeta que tienen la misma magnitud, pero no así sus proyecciones, y que siempre apunta hacia el centro, ¿no? Entonces, la proyección horizontal irá disminuyendo, ¿no? Se irá haciendo más corta su proyección horizontal a medida que llega, a medida que se está moviendo la partícula hasta este punto, en donde la proyección horizontal sería igual a cero, porque el vector sería vertical, ¿no? Y luego nuevamente volvería a aumentar. Lo mismo que habíamos dicho del movimiento armónico simple. En el punto de equilibrio la aceleración es cero y a partir de ahí vuelve a aumentar, ¿verdad? Pero cambia el signo, porque ahora la componente apuntaría hacia la derecha, ¿no? Entonces, bueno, aquí también podemos llegar por varios caminos. Me parece que son tres. Bueno, uno podría ser por el cálculo, recordando que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo corresponde a la aceleración. Entonces, si yo derivo la función anterior, entonces encontraría la aceleración. Entonces, la aceleración sería igual a, bueno, todo esto es una constante, omega y a, entonces sería menos omega a, que multiplica la derivada del seno es coseno positivo, por omega t, y por la regla de la cadena, pues por omega, ¿sí? Que estaría fuera del argumento. Entonces pasaría al principio y multiplicando a la otra omega que teníamos sería menos omega cuadrada por a por el coseno de omega t. Y esta sería ya nuestra fórmula de la aceleración en función del tiempo, ¿no? Entonces todo lo demás son variables, todos son constantes excepto t. Esa es mi única variable en esta deducción, ¿no? Podríamos haber aprovechado esta expresión para calcular la aceleración en función de la posición, ¿verdad? Ese es el segundo camino. Entonces allá teníamos menos k entre m por x, pero bueno, si omega es, para empezar, raíz de k entre m, esto lo voy a borrar porque ya hicimos una deducción, sería la que yo considero más elegante, que es con el cálculo, pero bueno, porque esto de elegante pues es medio relativo. Bueno, entonces si omega es raíz de k entre m, omega cuadrada, estarías de acuerdo que sería k entre m. Entonces aquí esta menos k entre m lo podríamos considerar como menos omega cuadrada. Entonces la aceleración sería menos omega cuadrada por x. Pero x habíamos encontrado que es igual a por el coseno de omega t. Por a por el coseno de omega t. Entonces ese es el segundo camino para llegar a la misma expresión, por el álgebra, ¿no? Y otra pues sería encontrar la componente horizontal de la aceleración centrípeta, según nuestro diagrama, o sea, sería como por trigonometría. Bueno, entonces aquí tenemos que encontrar la componente horizontal de la aceleración, y para eso tenemos que tomar en consideración que este ángulo es igual a teta, ¿sí? Entonces queremos encontrar el cateto adyacente. Entonces la aceleración en x, ¿verdad? La aceleración que es a la que le estamos llamando aceleración a secas, sería igual a la componente horizontal de la aceleración centrípeta, que sería ac por el coseno de teta, porque estamos sacando la componente adyacente.
Entonces, la aceleración centrípeta, ahí recurrimos a las fórmulas del movimiento circular uniforme, vamos de unas a otras expresiones, ¿verdad? Entonces, es igual a omega cuadrada por R, donde R es igual a la amplitud en el movimiento armónico simple por el coseno de teta. Bueno, por cierto, tendría que ser negativa porque el vector está apuntando hacia la izquierda, y por el coseno de teta, que sería teta omega por t, del despeje del desplazamiento angular, ¿no? Entonces llegamos a la misma fórmula por otro camino, trigonometría, cálculo, álgebra, bueno, todo nos conduce a la misma expresión, y prácticamente pues ya estamos llegando, yo creo que al borde de la locura primero, pero ya estamos llegando a las expresiones, es lo que queríamos. Entonces, ahora, bueno, es que ahí tenemos muchas expresiones. Bueno, ya nos olvidaríamos de las del movimiento circular, nos olvidaríamos de algunas de las fórmulas que solo utilizamos, por ejemplo, estas expresiones, permítanme tantito, esta y esta, solo las utilizamos para justificar que podíamos utilizar el movimiento circular uniforme para describir el movimiento armónico. Solo esa fue su utilidad. Entonces vamos a quedarnos con estas fórmulas, ¿verdad? Y con estas tres fórmulas, la de posición, velocidad y aceleración, y bueno, la del periodo y la frecuencia. Bueno, también hay que recordar que omega es igual a 2 pi entre t y al mismo tiempo raíz de k entre m. Lo que vamos a hacer ya para lo sucesivo, donde veamos raíz de k entre m, lo vamos a sustituir por omega, y donde veamos solo k entre m sin la raíz, lo sustituiríamos por omega cuadrada, como ya lo habíamos explicado previamente. Entonces lo que haríamos en nuestros ejercicios, que ya ahora sí estamos a punto de llegar a los ejercicios, pues sería primeramente calcular el valor de omega. Omega va a estar en función, omega es una propiedad que me indica que el ritmo de movimiento de ese movimiento armónico simple, y lo que hemos encontrado, la que he hecho hincapié, es que ese ritmo está relacionado con las propiedades elásticas del medio. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un punto de una zona del terreno cuando se propaga un sismo, a pesar de que la amplitud pueda ser grande, o pequeña, dependiendo de la energía que se haya liberado originalmente en el sismo, pero la forma en la que va a oscilar el terreno siempre es la misma, depende de sus propiedades elásticas, ¿no? Entonces, omega me indica cómo va a vibrar. La amplitud, bueno, eso depende de las condiciones iniciales, cuánta energía se le suministró al sistema, ¿no? Entonces, bueno, yo omega lo calcularía tendría que partir de esos datos, la constante del resorte y la masa, y ya encontrando ese valor, bueno, pues ya lo emplearía para cualquiera del resto de las fórmulas que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo voy a poner aquí y después borro todo esto y lo resumo, ¿no? En fórmulas. Entonces, la que tenemos de velocidad máxima, hasta arriba a la izquierda, ahora la expresaríamos de la siguiente manera: la velocidad máxima sería igual a raíz de k entre m, que eso es igual a omega por a. Luego la que sigue sería la de la aceleración máxima. La aceleración máxima, que bueno, también podríamos llegar a ellas por cálculos, derivando, igualando a cero, pero creo que ya fue suficiente, ¿no? Estamos queriendo encontrar un máximo, y lo podríamos comprobar también a través del cálculo. Los que ya llevaron cálculo pues saben a lo que me refiero, ¿no? Entonces la aceleración máxima es menos k entre m sin raíz. ¿Por qué lo vamos a sustituir? Por omega cuadrada. Entonces sería menos omega cuadrada por a. Bueno, que por cierto no sería tan complicado llegar a esa conclusión a partir de las expresiones anteriores. Y bueno, básicamente serían esas dos fórmulas las que utilizaríamos: aceleración máxima. Bueno, tal vez por ahí también utilizamos la de la aceleración en función de la posición, que es menos k entre m por x, que sería igual a menos omega cuadrada por x. Sería una fórmula para calcular la aceleración en función de la posición, y una fórmula para calcular la aceleración en función del tiempo, ¿verdad? Bueno, las dos cosas harían que cambiara la magnitud de la aceleración. Y bueno, las fórmulas que tenía arriba que había mencionado. Entonces tendríamos 3, 4, 5, 6 fórmulas. De ahí podemos resolver diversos ejercicios y otras como 3 adicionales en la parte de arriba. Bueno, como mencionaba, creo que no es tan complicado llegar a esos máximos, ¿no? Por ejemplo, la aceleración máxima se va a dar cuando todo esto, el coseno de omega t valga 1. Bueno, aquí en esta parte.
El coseno de omega, el coseno de lo que sea, el valor máximo es 1. Entonces la aceleración máxima sería omega cuadrada a. Sí, sería el factor por el que está multiplicando el coseno. Lo mismo la velocidad máxima, pues sería cuando esto valga 1, ¿no? No puede rebasar el 1 ni el menos 1. Entonces sería menos omega por a. ¿Sí? Ahí está la fórmula de la velocidad máxima. Y la posición máxima pues es igual a la amplitud. Entonces el coseno de omega t si vale 1, pues entonces x quedaría igual. Es lo máximo que se va a alejar el bloque de su posición de equilibrio, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí vamos a borrar todo y vamos a hacer un resumen de nuestras fórmulas. Y lo que seguiría ahora serían hacer ejercicios con todo lo que hemos mencionado. Muy bien, pues ya nos olvidamos del movimiento circular. Nos concretamos ya el movimiento armónico simple y esas serían nuestras ecuaciones, nuestras fórmulas, y dependiendo de lo que nos preguntan en un determinado problema, pues vamos a optar por seleccionar una u otra de las fórmulas, ¿verdad? Entonces, teniendo una situación como la que se ilustra en la figura, un bloque acoplado a un resorte, lo comprimimos o lo estiramos y luego lo soltamos, ¿verdad? Hasta una posición A o menos A. Y bueno, este va a empezar a describir un movimiento armónico simple, un movimiento cíclico. Estamos considerando que no hay pérdidas de energía, entonces, bueno, sería un movimiento permanente. Ese movimiento va a tener un periodo, va a completar un ciclo en un determinado tiempo. Ahí está la fórmula para calcular el tiempo. O completará un cierto número de ciclos en un segundo. Eso es lo que nos indica la frecuencia. En cada ciclo, bueno, el bloque estará en diferentes posiciones, con diferentes velocidades y aceleraciones en función del tiempo. Son nuestras fórmulas que tenemos hasta abajo, ¿verdad? X, V y A en función del tiempo. Bueno, entonces también en ese movimiento alcanzará el objeto valores máximos de hablando de magnitud, de aceleración y velocidad. También están las fórmulas, ¿verdad? Y tenemos también por ahí una fórmula de aceleración en función de la posición. También podría llegar a ser útil. Bueno, en todas las fórmulas estamos haciendo un cambio de variable. Por ahí tenemos un valor omega que la verdad en el movimiento armónico simple no tiene tanto sentido. Tal vez no le vamos a buscar sentido a ese valor. Tendría sentido en el movimiento circular uniforme, ¿verdad? Pero aquí vamos a decir que esa omega es como mi traductor entre un tipo de movimiento y el otro, y vamos a considerar que pues para que las fórmulas no estén tan extensas, dado que tienen un factor común que es m entre k o raíz de m entre k, nos conviene hacer ese cambio de variable, ¿no? Entonces lo que va a definir el comportamiento, todo el movimiento va a ser, bueno, además de la amplitud inicial que demos, hasta dónde estiramos el bloque, de ahí en adelante, una vez que suelte ese bloque, su periodo y todas las demás características estarán en función, como ya he estado repitiendo, de las propiedades elásticas del sistema, en este caso de las propiedades del resorte y el bloque, ¿verdad? Y por eso cuando hagamos cálculos se suele hacer primeramente el cálculo de omega. Los datos iniciales generalmente serán K, la constante del resorte, y la masa del bloque. Con esto calculamos omega y ese valor lo sustituiríamos en prácticamente el resto de las fórmulas, dependiendo de lo que queramos utilizar. De hecho, aquí en el periodo y la frecuencia también podemos eliminar esa raíz de K, de M entre K, o de K entre M, ya sea por un omega o 1 sobre omega, ¿verdad? Pero bueno, ahí están nuestras expresiones. También en todo ese movimiento, los valores de posición, velocidad y aceleración cambiarán de signo. En algunos instantes serán positivos y en otros instantes adoptarán valores negativos, dependiendo de, en primer lugar, posición en donde se encuentre, si el bloque está a la derecha o a la izquierda con respecto a la posición de equilibrio. En cuanto a velocidad, el signo dependerá de hacia dónde se mueve el bloque, si a la derecha o a la izquierda. Signo negativo en velocidad me indicaría que el bloque se mueve hacia la izquierda y viceversa. Y el valor de aceleración dependerá de hacia dónde está jalando el resorte al bloque. Si la fuerza que actúa sobre el bloque actúa hacia la izquierda, sería negativa.
o si el resultado me queda negativo, eso es lo que me indicaría, y viceversa. Bueno, también aquí vamos a tener que con el transcurso del tiempo se pueden ir repitiendo valores de posición, velocidad y aceleración, ya que el seno y coseno son funciones, digamos, por decirlo de alguna manera, repetitivas, ¿no? Cada cuando se va a repetir el ciclo, cada que omega por t, ¿verdad? Valga 6.28 o 2pi radianes. Entonces, cada 6.28, que es en ese producto tenga un 6.28, bueno, se va a repetir el ciclo, ¿no? Porque 2pi radianes equivalen a 360 grados a un ciclo, ¿no? Repito, aquí no tienes sentido eso porque la revolución, pues los grados no tienen sentido en este movimiento que es en una sola dirección. La traducción, bueno, pues la podríamos hacer a través del periodo. Eso va a implicar un cierto periodo o una fracción del periodo, ¿no? Y bueno, durante unos intervalos de tiempo el valor de seno y coseno pueden ser positivos o negativos. Eso es lo que me va a indicar el resultado, el signo de esas propiedades, ¿no? Bueno, también pudiéramos mencionar que lo relacionado con las unidades, ¿no? Entonces, omega siempre va a tener como unidades, que es la velocidad angular, 1 sobre segundo, ¿verdad? El movimiento circular, bueno, se puede considerar como radianes sobre segundo. Aquí nos conviene que lo expresemos como 1 sobre segundo. Entonces, fíjense, si la velocidad angular, sus unidades son 1 sobre segundo en esta fórmula, y la amplitud está en metros, bueno, esta combinación de unidades nos va a dar como resultado unidades de velocidad y de rapidez, metros sobre segundo. En la segunda fórmula, si omega, ¿verdad?, sus unidades son 1 sobre segundo o segundos a la menos 1, omega cuadrada sería 1 sobre segundo cuadrado, nuevamente por metros, metros sobre segundo cuadrado, que son unidades de aceleración, ¿verdad? ¿Y qué hay? Si multiplicamos con cualquier otra longitud, bueno, aquí tendríamos la misma combinación de unidades, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Aquí en el argumento de las funciones seno y coseno se tienen que anular las unidades, ¿sí? Y así es. Omega 1 sobre segundo, el tiempo, que es variable, segundos, se cancelan. Dentro de la función seno y coseno no tendría unidades. Por lo tanto, las unidades que tendríamos al resultado serían del factor que acompaña a la función seno y coseno, ¿verdad? De esa combinación de unidades, que son las mismas combinaciones de unidades, bueno, por lo menos en velocidad y aceleración que habíamos mencionado, ¿verdad? Unidades de velocidad angular por distancia, bueno, nos dan unidades de velocidad y rapidez. Unidades de velocidad angular al cuadrado por distancia nos dan unidades de aceleración, y aquí solo tendría la amplitud, que tiene, con cuyas unidades son metros, entonces el resultado serían metros, ¿verdad? Bueno, ahora, pero según lo que hemos analizado, omega sale esta fórmula es del movimiento circular uniforme, así que ya de ahí, desde que se ve ese tema, se ve que el resultado son segundos a la menos 1, pero que ese valor lo vamos a obtener a través de las propiedades elásticas, ¿no? Y de la constante y de la masa. Entonces, si aquí analizamos que las unidades de la relación raíz cuadrada de K entre masa, podemos notar que llegaríamos a las unidades que hemos mencionado, segundos a la menos 1. La constante de Hooke, o la constante del resorte, sus unidades son newton sobre metro. Ya hemos hablado de qué sentido tienen en el tema de ley de Hooke, podríamos repasarlo. Y las unidades de masa tienen, sus unidades son los kilogramos, ¿no? Pareciera que por ningún lado van a aparecer los segundos a la menos 1. Bueno, todo está esto dentro de una raíz, recordemos. Luego los newtons, sus unidades son kilogramos metro sobre segundo cuadrado. En el numerador dentro de la raíz tendría esto dividido entre metros y a su vez dividido entre kilogramos. Le podemos poner 1 para aplicar la ley del sándwich, y bueno, entonces estos kilogramos pasarían al denominador al final, entonces se cancelarían con estos kilogramos que están en el numerador. Estos metros se cancelan con estos metros, entonces dentro de la raíz nos quedaría 1 sobre segundo cuadrado, y la raíz de esto es 1 sobre segundos, o segundos a la menos 1, y entonces así todo armoniza, ¿verdad? Entonces aquí la raíz
de k entre m son segundos a la menos 1. La raíz de m entre k sería al revés, segundos, que son las unidades del periodo. Y la frecuencia sería segundos a la menos 1, que ahí lo podemos considerar como ciclos por segundo, ¿verdad? Muy bien, pues ya casi vamos a resolver ejercicios. Solo en primer lugar quiero hacer una aquí corrección en la fórmula de aceleración máxima. Desde el principio, que al principio aparecía como k sobre m por a y luego sustituía omega, desde el principio del video la puse negativa, pero en realidad se considera positiva, ¿no? Solo vamos a considerar la intensidad, no tanto la dirección, tanto para la velocidad máxima como para como la aceleración máxima, ¿no? En primer lugar. Y bueno, ahora para también antes de empezar a hacer ejercicios hay que aclarar bien cómo vamos a contar el tiempo. Es decir, en t igual a 0 segundos, ¿dónde está el bloque? Ahí eso depende del diagrama que utilizamos. ¿En dónde pusimos al principio el bloque? ¿En cuál fue la posición inicial? Si recuerdas cuando dibujé un círculo, bueno, un semicírculo, consideré como el punto inicial cuando el objeto que estaba circulando estaba en la posición extrema derecha, ¿no? Entonces aquí sería el tiempo t igual a 0. Bueno, entonces se supone que ese bloque va a regresar a esa misma posición en un periodo t, ¿verdad? Entonces, supongamos que el periodo fuera de 4 segundos. A una cuarta parte de ese ciclo, entonces el objeto se encontraría en la posición de equilibrio, ¿sí? En t igual a t mayúscula sobre 4, a un cuarto del periodo. Luego, a 2/4 del periodo, es decir, a la mitad del periodo, el bloque se encontraría en esta posición, t medios. Todo es de que así fue como planteamos nuestro diagrama. Luego, a 3/4 de t estaría pasando nuevamente por la posición de equilibrio para que finalmente regresara a la posición inicial, a x igual a en el periodo, en un tiempo igual a t mayúscula, ¿no? Entonces, nuestro ejercicio vamos a considerar para que sean válidas estas fórmulas, que el bloque lo estamos estirando y de ahí lo soltamos. Ni siquiera podríamos considerar que lo estamos empujando y luego de ahí lo soltamos, porque ahí nuestra posición inicial sería menos a y no coincidirían los tiempos con el fenómeno, estarían desfasados, ¿verdad? Bueno, tal vez lo más elegante sería considerar que el tiempo t igual a 0 corresponda con la posición de equilibrio, con la posición x igual a 0, ¿no? Se vería más bonito. Cuando t es igual a 0, x igual a 0, pero esto es algo relativo, aquí no. Cuando t es igual a 0, x es igual a a. ¿Sí? Entonces hay que tomar eso como referencia. Ahora, si quisiéramos que cuando t sea igual a 0, la posición sea igual a 0, bueno, tendríamos que girar nuestro diagrama 90 grados, haber girado, o poner como posición inicial tal vez el punto superior del semicírculo que dibujé, ¿no? Pero eso en lo único que influiría es que se nos invertirían la función seno y coseno. Entonces hay que tomar en cuenta esa convención. Entonces nuestras fórmulas son correctas, son válidas, ¿verdad? Pero siempre y cuando se cumpla que cuando, como ya dije, t sea igual a 0, el objeto está en la posición x igual a a. Tal vez sería más elegante considerar que cuando el tiempo sea igual a 0, x sea igual a 0. Es decir, que el objeto lo soltamos. Pasó desde la posición A hasta la posición menos A y luego regresó pasando la posición x igual a 0 cuando se empieza a mover hacia la derecha. Pero en ese caso, nuestras ecuaciones tendríamos que como desfasarlas 3/4 de periodo, que en términos de movimiento circular uniforme sería lo correspondiente a pues un ángulo de 270 grados, es decir que mi partícula no la empecé a analizar en el diagrama que estaba viendo, en donde la puse inicialmente en el extremo derecho, no, sino ni en el de arriba ni en el de la izquierda, sino abajo, 3/4, un giro de 3/4. Pero en ese caso se nos invierten las funciones senos y cosenos. Cuando el seno vale 1,
el coseno vale cero y viceversa, o incluso los signos se nos invertirían, ¿no? Entonces tendría que solamente, entre otras cosas, cambiar la función seno por coseno y también cambiar algunos signos, ¿verdad? Si es que yo quisiera esa otra convención. Ahí podríamos saber cómo quedaría la rotación, ¿no? Si hacemos ese desfase de 3/4. Pero entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Bueno, primero tendríamos que cambiar las funciones senos por cosenos. Entonces, X, y ya no vamos a hacer un análisis tan exhaustivo de eso. Estas fórmulas serían válidas si queremos que en el tiempo 0 X sea igual a 0 y que se empiece a mover hacia la derecha. Entonces, nos quedaría la primera A por en lugar de coseno, por el seno de omega t. Positivo, sí, porque a medida que empieza a aumentar el tiempo, X empieza primero a ser positivo. La velocidad, la velocidad sería igual a, en lugar de menos W, tendría que ser positivo, W por A por el seno de omega t. Ah, no, por el coseno, se invertiría seno por coseno de omega t. ¿Sí? Por ese desfase. Y ahora, ¿por qué positivo? Porque estamos considerando que el objeto está en X igual a 0 y se va a empezar a mover hacia la derecha. Bueno, más bien se está moviendo hacia la derecha, entonces X aumentaría. Si yo le pusiera signo negativo, entonces sería como que se está moviendo hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en ese caso se tendrían que, intercambiar seno por coseno y cambiar el signo a la fórmula. Y la aceleración sería igual a, quedaría negativa menos omega cuadrada, ¿verdad? Porque al moverse hacia la derecha a partir de la posición de equilibrio, el resorte lo estaría jalando a la izquierda. Por eso el signo negativo por A, y aquí simple y sencillamente tendríamos que cambiar coseno por seno, por el seno de omega t. Bueno, si tal vez esto fue un poco confuso, bueno, lo que queremos son unas fórmulas que sean válidas, pero tomando como tiempo inicial un tiempo diferente al que habíamos puesto primeramente. Entonces estas fórmulas serían válidas si cuando el tiempo es igual a cero, la posición X también es igual a cero, pero pero ahí podrían haber dos posibilidades, ¿no? Que el objeto el bloque está en la posición de equilibrio y se va a mover a la izquierda, no, aquí, y que el bloque se va a empezar a mover a la derecha, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que haber hecho una deducción con otro diagrama, pero bueno, no vale la pena repetir prácticamente todo, tratar de razonarlo un poco. Y bueno, en el primer ejercicio que vamos a resolver, vamos a considerar las cosas como las planteamos en nuestra deducción. El primer ejercicio que vamos a resolver, en el primer ejercicio vamos a considerar que el bloque lo estiramos hacia la derecha, no lo empujamos, porque ya no serían válidas las fórmulas, lo estiramos hacia la derecha, lo soltamos y ahí empezamos a contar el tiempo, para que sean válidas las fórmulas que teníamos desde el principio. Bueno, ahora sí que esto fue puro análisis del movimiento y deducciones, pero bueno, esto nos ayuda a entender mejor el fenómeno y ahora sí vamos a resolver ejercicios.